Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, gente? Bien. Hoy por fin, después de muchos pinches meses, hace fresquito en Madrid y ya guardé los shorts y ya es hora de sacar los suétercitos, los pantalones, los abrigos, los pantalones. O sea, No sabes cuánto extrañaba ese pedo. Claro. Y ves que es como, no sé cómo es en Colombia o en Perú, pero en México nunca se sienten los cambios, güey. Pero aquí Igual. como que un día pasa, pum, y ya es como, cabrón, ya Igual. hace frío. En Colombia es igual, o sea, no se siente nada, todo se siente como muy igual. Si acaso como que aumenta Es la o llueve o no probabilidad de la llueve. lluvia o que no llueva o más vientos, pero marica, en general todo es lo mismo, weón. Y de hecho, o sea, hace poquito, como en novedades acá, se presentó Dua Lipa, weón, y o sea, no el concierto de ella, que sino fue que la organización. logística sí vi un video que pero estuvo muy feo. un culo, weón, o sea, mal, o sea, tras del hecho es que la gente de afuera veía mejor que la de adentro. Vi que subieron un TikTok un güey y decía que hasta los policías decían, córrale que se les meten a sus lugares. Y viste así el del como, enemigo, cabrón, que... viste el del Sí. enemigo. Yo no sé, güey, pero dije, ¿qué pedo? O sea, qué mala logística, cabrón. Pero Aparte de mal, fuera Brother, que qué mal. locura. Ocesa y Live Nation fue. Ocesa y Live Nation. Pero mal, pero pésimo. Y además ahorita están peleando porque creo que el próximo fin de semana, o ahorita en noviembre, se presenta Harry Styles en el mismo venue. Entonces todo el mundo está diciendo, marica, muévanlo porque no aguanta, muévanlo al estadio, pero ese mismo fin de semana hay como el clásico de la ciudad, que es como Bogotá Millonarios, se le están diciendo, marica, que toquen el entretiempo, weón. Oye, pinche dilzazo, güey. O sea, va a tener la afición repleta ahí. Marica, o que se agarren los fans de Harry Styles contra los de Millonarios Santa Fe, y ahí el que gane se queda con el estadio. Eso fue un Twitter, marica, me mandaron ese Twitter y brutal, muy bueno, güey. Muy bueno. No, mames. Bueno, no es la culpa de la lluvia, es la culpa de la organización. Brother, qué No, pero risa. mal, pésimo. Bueno, segundo capítulo de nuestro regreso, ¿no? Y quería hablar un poco con ustedes sobre disqueras independientes que en este momento están como jalando mucho el ojo de la industria, ¿no? Y tal vez qué factores determinantes encontramos entre ellas que les permite competir de esa manera, ¿no? Con las major labels, ¿no? En estos últimos años en la industria hemos visto que no es una compañía, ¿no? Son varias y siguen saliendo de manera repetitiva o creciendo, ¿no? En múltiples géneros, en nichos, y compiten también en categorías, en galardones, en las listas más importantes del negocio a nivel mundial. Y si bien es cierto, todavía al día de hoy seguimos viendo adquisiciones, ¿no? Muchas de ellas se manejan hoy en día sin ninguna afiliación o sin mayor afiliación a una major label, exceptuando, digamos, los campos de distribución y de publishing, ¿no? Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, que su creciente evolución despierta la intriga y pasiones, ¿no? Sobre el futuro del negocio a medida que vemos estas iniciativas cada vez más consolidadas. Entonces, quería preguntarles, así como hacerlo rápido, activo, ¿no? Cuando hablamos de disqueras independientes exitosas, ¿cuáles son las primeras empresas que se les vienen a la mente? Pinche pregunta de examen, güey. ¿Qué pedo, Pedro? Al final vas a contar los puntos, ¿o qué? Marica, yo me voy con Rimas. güey. Vamos una y una y el que Está pierda mal. le compra una chela al siguiente, güey. Excel, para Rafa mí es Excel Studios. Recordings. Excel Recordings, marica. Para mí esa vaina, Richard Russell para mí la tiene muy clara, weón. Muy clara. Buenísimo. Tú, Luis, ¿qué cuentas? Pues prácticamente, o sea, Rich Vagos, que la fundó Gera MX, ¿Va? y la Alzada, pues principalmente son labels en México que la aprendieron y la están armando como, o sea, súper cañón. Los de Alzada, de hecho, tuvieron ya por primera vez, después de mucho tiempo, si no es que la primera vez pudieron poner a raperos mexicanos tocando en festivales acá en España. Cosa que, o sea, era como, wow, o sea, verga, ¿no? ¿Qué pedo? Aquí estaba el Neto Peña, el Lefty, FM, güey, todos esos güeyes como rapeando del barrio mexicano. Y que empezaron ahí en Alzada pequeños y después ya hicieron ese salto. Ujú. Y sin un label, o sea, sin un major. Entonces eso como de aplaudirse igual. Claro, y la gente del SAT también estaba haciendo los alphasizers, ¿no? Digamos, estas sesiones que Simón. hacían con dos artistas están muy bacanas, muy chéveres. Bueno, tal vez entrando al tema de balance de poderes, ¿no? Esta constante lucha o, digamos, aprendizaje para vivir en un mismo ecosistema, ¿no? De majors y indies, ¿no? Como mencionaba al comienzo, adquisiciones van y vienen, pero ya no se dan de la manera agresiva que se dan en un inicio, ¿no? O sea, ahora vemos que tal vez los esfuerzos económicos de las majors están enfocados
de una manera diversificada, ¿no? Que se dirigen a adquirir catálogos, a, digamos, abrir también otros revenue streams o a ganar otras ventajas competitivas, ¿no? A través de la adquisición de empresas de tecnología o de data, compañías que están metidas en la producción de NFTs, especializadas en el metaverso y en otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez creo que es importante definir cuáles son los factores operativos diferenciales de un independiente hoy con respecto a una major label. Yo lo que veo ahí es como, más que todo, yo creo que operan de la misma manera. O sea, hay muchas cosas que de por sí el negocio funciona tal cual, ¿sí? Simplemente yo creo que en un momento, yo siento que las majors son como no, perdón, las independientes terminan siendo el dedo del pulso de las majors porque están metidos más como en la gente y en la audiencia, como en los artistas. Entonces, cualquier cosa que esté siendo bien efervescente dentro de una indie, tanto en cultura como en artista, hay una comunicación directa. Entonces, dependiendo de la afiliación que tengan, dependiendo, digamos, yo creo que de ese tipo de contacto que tengan, pasan. Entonces el chisme pasa muy rápido y la major se entera y ahí verán si toman iniciativa al respecto o incluso la misma indie tomará una iniciativa y decir como, marica, te picheo esto porque esto necesita llegar como a un poco más grande escala. Pero en cuestiones como operativas, yo diría que al fin y al cabo es algo que la industria funciona muy igual y yo creo que sería muy igual para todos en ese aspecto. Entonces yo lo veo como muy parecido a lo que podría llegar a ser, obviamente probablemente con un equipo más pequeño, pero yo lo veo muy igual. Yo en cuestiones operativas, un poquito interno, veo a un major label con igual y más áreas de especialización, ¿no? A comparación de un indie, que puede que un área se encargue de marketing, PR, community management, y, o sea, como muchas cosas, un poquito multidisciplinario, la onda. Literal, one person army, una navaja suiza, cuando el label tiene como ciertas áreas así de, a ver, o sea, tu La trabajo persona es... toda explotada ahí, güey. Sí, o sea, inclusive el jefe, el director del ¿Sí? label independiente, o sea, muchos sombreros, ¿no? Como se dice. Y en cambio, cuando ves el sistema operativo de un major label, y, o sea, y tu trabajo es metadata pura de 30 artistas y no te sales de ahí. Entras todo el tiempo ahí, o ya sabes que tú eres IR específicamente de esta cartera de productos, de esta carpeta de productos de clientes, y solo eso. En cambio, tú, un indie dice, bueno, pues es que, a ver, yo sé un poquito de Photoshop, yo sé un poquito de redes sociales y también le sé a veces a la distribución y un pitch. A ver, vale, pues tú te vas a encargar de todo ese aspecto, de pulir los pitch para las diferentes distribuidoras, o sea, X, Y, Z, güey. Entonces, como en ese sentido, el operativo lo veo la diferencia. Claro, tal vez, y de hecho, o sea, a ver, muchos de nosotros tal vez no tenemos esa información privilegiada, ¿no? Pero a través de las entrevistas, por así decirlo, que se le dan a ciertos ejecutivos de estas compañías, uno se da cuenta de que, o por lo menos eso es lo que se comunica, ¿no? De que hay una comunicación mucho más democrática, ¿no? De que la cultura organizacional no es tan fuertemente o estrictamente jerárquica como una major level, sino que hay una comunicación como más plana y eso tal vez, no sé qué opinan ustedes, tal vez de una ventaja diferencial. Y lo otro que yo veía es en compañías, por ejemplo, como Neon 16, ¿no? Que, digamos, el líder creativo, un artista como Tiny, ¿no? Un artista y productor como Tiny, tenga la potestad o tenga la ventaja de que tiene un porcentaje del equity, también te permite, digamos, mirando hacia adelante, ¿no? Saber de que, oye, esa persona probablemente no se va a ir, ¿no? O sea, porque el proyecto obedece a sus necesidades, a sus requerimientos y no es uno más en una lista mucho más grande, digamos, de competidores dentro de una misma compañía. No sé qué opinan ustedes de eso. Yo creo que en ese sentido de la comunicación horizontal, lo que dices, es un poquito más flexible, un poquito ayuda más a que los artistas se les trate de una manera un poquito más personal como tal y no sea como te ponemos en cola porque ahorita nos estamos enfocando en este otro proyecto. En ese aspecto, considero que a veces los major labels podrían llegar a pecar en que priorizan, como lo hablamos en el episodio pasado, en ciertos objetivos con ciertos artistas para lanzarlos y que puede que un artista se haya quedado como medio olvidado, medio parado, ¿no? Pero simplemente porque la visión del label está en este otro lado. Y los independientes, en ese sentido,
como que siento al final de cuentas que hasta ellos mismos se pintan y se ven como una familia grande, en la cual ven la manera de ayudarse a todos. Claro, con sus desventajas y ventajas, ¿no? Igual no tienen el poderío que un major label podría tener, y igual o sea, están súper a tope con trabajo todo el tiempo y no descansan o sea, ni los fines de semana. Pero al final de cuentas es un poquito eso, el hecho de que tener algo propio te obliga a trabajarle más, te obliga a siempre estar como en las trincheras prácticamente, ¿no? Y creo que los artistas se pueden beneficiar de eso, pero también con sus ciertas desventajas. Estoy de acuerdo, o sea... Control Command C, Comando V. Por dos. Cito a Luis. Claro. No, estoy de acuerdo. O sea, digamos, el hecho de tener como una comunicación un poco más horizontal da eso. O sea, y además yo creo que también le da a las indies ahí como para complementar un poco, es cierto, como menos aversión al riesgo. Pueden tomar como más ese tipo de decisiones y yo creo que las hace más rápidas, ¿sí? A veces yo creo que tanta burocracia, y no solo en música, o sea, yo creo que en todo tipo de industria, todo tipo de compañía, entre más burocracia puede hacer el tipo de procesos un poquito más lentos, haciendo que ciertas oportunidades en la industria de la música que son tan de momento y tan virales y pueden suceder de la noche a la mañana necesitan esa velocidad que a veces... Yo creo que igual a veces y las majors las pueden capitalizar, ¿sí? O sea, y las hacen bien. Pero digamos, hoy estaba leyendo un capítulo, estaba leyendo una noticia que decía que a veces cuando una canción se viraliza y está, digamos, esa canción está firmada en otra disquera, pero ya hace parte como catálogo porque la sacaron hace X años, el equipo simplemente que la está en este momento manejando como catálogo, no tiene la capacidad para hacer algún tipo de mercadeo para promocionar catálogo como si fuera Frontline. Entonces pierden esa oportunidad y lo que termina haciendo es el mismo equipo del artista, y a pesar de que ese máster está con una major, terminan promocionándolo por ellos mismos, terminan sacando dinero de sus propios bolsillos para promocionar ese tipo de momentos y hacer. Entonces yo creo que a veces en cuestiones de comunicación y cuestiones de movimiento, definitivamente, o sea, la indie te va a aportar mucha más agilidad y probablemente se va a salir de esas como, es que así no lo hacemos, no, es que probablemente yo siento que una indie es más proclive a hacer ese tipo de iniciativas que probablemente una mayor no, puede que me equivoque. Claro, no, sí, está buenísimo, está buenísimo. De hecho, es súper interesante cómo lo pones. Y ahorita estamos hablando también, digamos, de esta visión un poco más horizontal. Podemos decir tal vez de que este relacionamiento entre indies y majors progresivamente se va haciendo más horizontal a través del tiempo. Yo creo que entre más, digamos, a ver, respuesta corta, sí. Yo sí creo. Porque yo creo que independientemente también, yo creo que las indies han logrado tener ya mucho poder de negociación, ¿sí? Las majors se han dado cuenta que si no pueden coexistir con este tipo de visión que ellas tienen, porque al mismo tiempo tienen como condiciones con sus artistas mucho más flexibles, han adquirido mucho más poder de negociación. Entonces yo creo que a las majors les ha tocado como agachar un poquito más la cabeza, diría yo. Sí, es lo como yo lo vería. Acoplarse un poquito como a la forma en la cual hoy en día los artistas cada vez están siendo dueños y capitalizando su propio producto, ¿no? Lo pongo como ejemplo el hecho de, o sea, el Gera MX, que ese güey estaba firmado, después abrió su propio sello, Rich Vagos, y después volvió a firmar con un major, ¿no? No sé qué tipo de deal le habrán ofrecido y nada de eso, pero al final como que es un ejemplo, o sea, como muy claro, es como, o sea, ¿qué pudo haber tenido este deal, este contrato, para que él hubiera dicho, vale, vamos, ¿no? Sí, o sea, algo le tienen que dar a todo lo que el man tiene armado, algo le tienen que bustear de alguna manera que el man no tenga idea como marica, listo, dale, pero bajo mis condiciones. Y yo siento, repito, no he leído el contrato y no sé ni cómo es, pero a veces, o sea, el hecho de que una de las superventajas de una major label es la infraestructura no solo nacional, sino internacional que ya tiene. Y cuando, por ejemplo, una indie tiene, o sea, como dice Jorge, el pulso bien medido aquí en México, en Colombia, en España, en Perú, en donde sea, pues es otro nivel, es otro más trabajo llegar a tener ese mismo pulso o esa misma infraestructura, esos mismos contactos, esa misma flexibilidad, cuando igual y se quiere
salir de México. A ver, vamos a intentar el mercado americano, vamos a intentar el mercado europeo, vamos a intentar el mercado de Sudamérica, ¿no? O sea, un major, que o no ya tiene como las cabezas ahí puestas, ¿no? Un poquito de risk, y es más fácil moverte en el mapa. Claro. Imagínate como independiente, weón, que tú quieres empezar, no sé, empezar a turear en una región que no tengas, que no, o sea, que no haya sido, ha sido antes, y puedes empezar a alinear si tienes, digamos, como esos contactos de las majors, si ellos tienen como esos contactos en el streaming y quieres empezar a hacer ese push en otro lado, probablemente también puedes empezar por ahí, o sea, empezar a crecer una audiencia digital que, digamos, en un momento ya más adelante con un agente lo puedes empezar a alinear para empezar a trabajar algo. Obviamente es algo que se tiene que hacer en vivo, pero dar una pequeña muestra, a ver cómo tal vez ciertas canciones empiezan a relacionarse con ciertos tipos de otras audiencias, puede ayudar ahí una major, incluso los insights que pueden llegar a tener ellos. Y para sumar, igual, o sea, por ejemplo, tenemos el caso de Alemán, que hizo colaboración con Snoop Dogg, ¿no? Ahí para ver, y estaban abarcando los dos mercados. Después Camilo con Grupo Firme, Ajá. ¿no? O sea, Camilo siendo pop y Grupo Firme siendo banda, o sea, es como, vamos, o sea, otra cosa súper nueva y está súper viral ahorita en TikTok. O sea, este tipo de cositas, pues como tienes artistas o sea, un major tiene un roster, o sea, de artistas top tier, estas colaboraciones, güey, o sea, al final de cuentas, como que catalizan un poco lo que Jorge estaba diciendo. Si yo quiero empezar a turear en México y soy un güey que está en Colombia, oye, vamos a ponerte con Tal artista, el sí. alemán, con la banda MS. O si soy un mexicano y quiero ver si puedo armar algo en Argentina, oye, voy a armarte algo con Woz, ¿no? Digo, Woz es independiente, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, como ese tipo de cositas, ajá, está como súper chido. Y la facilidad de testear estos públicos a nivel internacional, al final de cuentas. No es lo mismo jugar la liga a jugar una Champions. Habría que analizar también, ¿no? Tal vez qué están haciendo estas compañías independientes mejor que las majors para pelearles de uno a uno en ciertas categorías, ¿no? O sea, corríjame si me equivoco, hace poco estaban en ciertos charts de Billboard como, digamos, como 4, en el top 10 estaban como 4 singles que venían solamente de rimas, por ejemplo, para el US Latin, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace una compañía como Rimas en el negocio del US Latin y en América Latina, ¿no? O qué hace, no sé, SM Entertainment en Corea del Sur, ¿no? Para competirle de uno a uno una major, ¿no? ¿Es a nivel creativo, es a nivel de partnerships, es a nivel de filosofía y estrategia? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Depende desde qué punto de vista, o sea, desde el punto de vista como artista o desde el punto de vista como público, como se percibe hasta como está más chido ser independiente o no. No, a lo que me refiero es que hacen estas compañías independientes que les permite competir de uno a uno con una major, ¿no? O sea, pues algunos pueden decir que sí, es desde la parte ejecutiva, porque no sé, o sea, se tratan los productos desde un approach mucho más boutique, ¿no? O puede ser desde la parte artística, porque digamos, y algunos sostienen esto, ¿no? De que ciertos independientes tienen mucho más impacto cultural que el release promedio de una major, ¿no? Entonces, era un poco como para ver cuál es su opinión, o sea, de cada uno de ustedes sobre eso. Como estábamos diciendo en un principio, la forma en la que están colaborando. Por ejemplo, SM colabora con Universal, ¿sí? Pero digamos, SM son, o sea, los manes son unos genios en todo lo que es interacción con la audiencia. O sea, son demasiado, o sea, todo lo que están haciendo con Weverse, hicieron ese partnership con la no sé si es una label o solo management de Chris Brown, no Chris Brown, el man que maneja a Balvin, ya Justin Bieber, Scooter Brown. Scooter Brown. Entonces, o sea, ya están teniendo los artistas de Scooter Brown un espacio en el Weverse. Entonces, todo lo que empiezan a hacer es brutal. Entonces, como bien decíamos, o sea, se atreven a hacer este tipo de riesgos que de alguna u otra manera, que si pega, como lo hizo Sam, empiezan a ser adoptados y empiezan a ser como más escuchados dentro de las majors, porque al fin y al cabo las majors quieren incorporar eso y al fin y al cabo, quieranlo o no, sí, quieren mantenerse vigentes en la industria. Entonces yo creo que esa relación muy cercana, más tipo partnership, es muy bueno es excelente para una major, sabiendo que, digamos, el Innovation Lab terminan siendo las indies. ¿Sí? Eso me parece
interesante. Y con rimas, o sea, no sé tanto de lo que haga rimas, o sea, pero a mí, digamos, a mí me pareció brutal que en un momento, no sé si fue para el último tour del mundo, que simplemente se fueron a Bandcamp y vendieron no sé cuántos millones de cassettes de uno de los álbumes y, marica, vendieron como una estúpida cantidad de dinero en solo merch. Y como es Bandcamp, o sea, como el 15% se quedó Bandcamp o el 10% y todo fue obviamente, para rimas, para Bad Bunny. Entonces, ese tipo de iniciativas es muy raro que se vean en o sea, una major no te va a decir, no, sí, que Bandcamp se coja todo y nosotros nos quedamos. No, o sea, sí, entonces yo creo que al mismo tiempo el hecho de ser independientes, yo creo que a ese nivel pueden jugar, digamos, esta iniciativa vamos solo nosotros y vamos a tenerlo todo, porque es un riesgo puro y pues en otro tipo de cosas yo creo que podemos asociarnos con las majors. Yo creo más que la major es más una herramienta para la indie que ya la rompió que en el otro sentido. Probablemente la major tiene como muchas más cosas andando y probablemente sí tienen a las indies como ese termómetro de lo que está pasando, pero en cambio para la indie yo creo que es mucho más herramienta, más fuerte ellos, pero a la merced de la indie. Yo creo que la herramienta más fuerte que tiene una indie es la creatividad, porque cuando no tienes dinero, cuando no tienes un poder de inversión muy grande, lo único que te queda es ideártelas y ver la manera en la cual ser más efectivo y eficiente con los recursos que cuentas para una promoción o para sacar a un artista, para desarrollar una carrera artística, ¿no? Y hablo un poquito igual y como está cierto los ejemplos de vamos a poner carteles en toda la pinche calle para ver qué onda, o sea, porque no tenemos dinero para pagarle y tener una gira de medios internacional súper gigante. No, no podemos tener el disco físico, pero lo queremos vender, entonces vamos a hacer una dinámica para que en las giras la gente aparte del disco se vaya a llevar esta otra Claro. cosa y vender más. O sea, como que el hecho de que te encuentras un poquito limitado hace que tú solito te las ingenies, y yo creo que eso es una ventaja porque, o sea, si tú tienes un poder adquisitivo y un poder de inversión gigantesco, un budget que te cagas, que puedes trabajar con cualquier productor, ya sabes que vas a estar en todas las pinches tiendas, tienes una gira prácticamente asegurada, pues ya un poquito, pues ya vas a la segura y tu necesidad de innovarte igual y puede que sea un poquito menos. Uh-huh. En cambio, los indies están forzados a innovar porque es como, güey, o sea, no puedo hacer esto de la manera en la que es normalmente, entonces vamos a hacer otra mamada. O sea, chingue su madre, vamos a hacer una activación en el metro afuera, no nos importa que la policía nos caiga, vamos a tocar una canción, lo vamos a grabar, y vamos a usar eso como video y aparte, o sea, mil cosas que hemos visto que han salido adelante. O sea, el hecho de los cassettes y todo eso. Igual ese güey estaba un día como, ¿y si hacemos esto? Sí, bueno, y lo anunciamos en Instagram, tengo 13 millones de seguidores, o sea que el 3% lo coja, listo, hicimos. Sí, exacto, güey, ¿no? Así yo creo que eso es como la adrenalina y la necesidad, al final de cuentas la necesidad y el hecho de que te salgas de tu zona de confort te obliga a hacer cositas que pueden salir muy bien o muy mal, pero diferentes al final de cuentas. Bueno, tal vez pasando, digamos, tal vez a otra parte, a otra sección, ¿no? de la conversación, también cuando se habla mucho de ciertas independientes o incluso cuando se habla de ciertas divisiones, ¿no? De labels un poco más grandes, ¿no? Siempre hay esta discusión sobre el nivel de influencia de la personalidad, ¿no? De muchas de estas compañías dependen fuertemente o tienen mucha influencia de un ejecutivo en particular que condiciona o desarrolla, ¿no? La narrativa de lo que es el label y por ende de lo que son los artistas que representan el label, ¿no? O sea, y tenemos perfiles súper distintos como, no sé, hablábamos de rimas, ¿no? Tenemos perfiles súper distintos como Noah Sad, ¿no? Desde la parte más corporativa, o si veo una edición de una compañía tal vez un poco más grande, ¿no? Trent Reznor en lo que en algún momento fue Nothing Records, ¿no? Cuando Interscope era independiente, ¿no? Y te ponen en evidencia también ciertas personalidades, ¿no? Perfiles totalmente distintos que se traducen en estrategias también distintas y en formas de ver el negocio totalmente distintas, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿no? Tal vez, ¿de qué manera ya realmente impactar la figura de un ejecutivo dominante, ¿no? En el rumbo de una compañía. Depende del tamaño de la compañía. O sea, es que yo siento, o sea, es como, yo lo veo como una cascada, güey. Mientras más alta la cascada, menos agua va a ir dejando
por su paso, ¿no? En cambio tienes una cascada que está más cortita, se va a ver el impacto luego que tiene la fuente, que tiene la cabeza, por ese sentido. Entonces, o sea, en el cuestión de un indie label, siento que la cabeza o el equipo directivo tiene que estar como muy al pendiente y again, horizontal en ese sentido para que puedan formar y crear, idealizar y hacer y materializar la visión que tienen del label. Que no se pierda, que todo esté trabajando bien, teniendo cuidado con los recursos y todo esto. Y después, por el lado de las major labels, siendo, o sea, no sé, la cabecísima de estas empresas, al final de cuentas yo creo que fungen más como un catalizador de ver un poquito qué maneras de innovar como empresa en vez de innovar para los artistas, ¿sabes? En ese sentido. Así es como yo lo veo un poquito, tienen una visión más ejecutiva, más empresarial, más tradicional de lo que se podría decir una empresa a la otra, que es un poquito vamos a cuidar todo. O sea, tal vez lo que tiene es un poco más de prioridad en la parte ejecutiva, y en las tendencias, ¿no? Del mercado, pero no precisamente en las tendencias culturales, que es a veces de lo que se nutre una independiente, ¿no? Sí. Yo creo que puede haber esas dos maneras, o sea, de eso que acabas de decir, o sea, puede haber esa parte de ese ejecutivo que salga como business person, sí, que esté como bien conectado, que haya trabajado en X cantidad de trabajo, digamos que en todas las majors, entonces tiene las conexiones y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de persona como cabeza de una indie, que a veces, o sea, o ya son por lo general ese tipo de personas son management, más que labels, pero cuando lo hay, entonces lo que necesitas tienen es las conexiones, más tal vez creativamente necesitan el desarrollo de la identidad, tanto de sonido, de lo como va a representar tanto a una cultura o a unos artistas o a un grupo específico de personas. Yo creo que es un poquito más difuso, a no ser que lo tenga muy claro desde el principio. Y la otra es aquellas personas que son como productores, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Dreamville, que tienen muy claro el sonido, la gente y los músicos y artistas que ellos representan. Y de ahí en adelante empiezan a generar esos contactos, ¿sí? Que es como totalmente el contrario al primero que estábamos describiendo. Entonces, definitivamente tienen una repercusión muy grande y yo creo que el punto o como el objetivo entre ellos es lo que el otro tiene y ellos no. Entonces los unos quieren llegar a tener esa sensibilidad cultural y los otros quieren llegar a tener esa influencia en el negocio, ¿sí? Que de alguna u otra manera yo lo veo como, o sea, yo creo que ambos tipos de proyectos tienen sus retos, pero yo creo que en el primero, si tienes la cultura muy clara y si tú tienes la gente y la audiencia y el sonido, es más fácil llamar la atención que en el otro sentido. Justo estábamos hablando antes del capítulo, ¿no? De esto que Shep Gordon llama Guild by Association, ¿no? Que él dice que es a veces, sobre todo cuando se trata de figuras públicas en el negocio del entretenimiento, el relacionamiento de una figura dominante en el negocio con una que recién está saliendo, ¿no? Ayuda a tejer una narrativa. Y ahora, determinar si eso es un beneficio o un perjuicio se tendría que ver por análisis de casos, ¿no? Lo hablamos también antes, ¿no? El ejemplo de Straight Records con Zappa, ¿no? Que tuvo problemas con Alice Cooper por el disco 18, porque se consideraba que el disco era demasiado comercial y no se ajustaba a la narrativa de la compañía, porque la narrativa de la compañía giraba alrededor de Zappa, ¿no? Y cosa distinta que te pasaba, ¿no? Con Suge Knight, que cualquier artista que entraba a Death Row Records ya tenía ese sello de que su narrativa era dura, no era mucho más de calle, por así decirlo, por la historia de lo que es el label. Y también, claro, y por las figuras dominantes, ¿no? Que eran, bueno. Pero fíjate que eso también tiene eso puede tener como su forma de trabajarlo alrededor. Digamos, la otra estaba viendo un caso en el que un artista que se llama Fink se acerca a Ninja Tune y para su álbum digamos, la música de Fink estaba cada vez mucho más diferente de lo que representaba Ninja Tune,
¿sí? Entonces, eso para cualquier otro tipo de persona, o pues para una persona, como el primer pensamiento es como, hasta aquí va nuestra relación, porque pues creativamente somos dos cosas diferentes. Pero lo que hizo Ninja Tune es darle la posibilidad a Finn a crear su propio imprint dentro de Ninja Tune, y ya cuando Finn toteó como al cuarto, al quinto álbum, Ninja Tune tenía la asociación y tenía los accesos a esos masters que más adelante terminaban pegando, que al fin y al cabo no no tiene algo que ver directamente con la identidad de esa indie, pero lograron tener la visión de eso. Entonces yo creo que a pesar de que haya una identidad y esa persona tiene o sea, velar por esa entidad, yo creo que hay un momento en el que hay que dejar de ese lado del ego y sacrificar un poquito y únicamente es apostarle como por la parte creativa, por la parte de cultura o sea, y han habido casos también que esto muestra grandes resultados, ¿sí? Grandes partnerships y al fin y al cabo generan un antecedente para mejores prácticas en un futuro. Sí, sí, completamente. O sea, y como dices, todos estos Capitol Records y todo esto que empezaron como con una look and feel muy marcado, pero después les estaban llegando artistas, creo que fue el de Nine Inch Nails que lo firmaron, una banda como ese estilo, que güey, o sea, al final lo terminaron firmando porque el güey producía, escribía, ¿Sí? grababa, hacía todo. Entonces fue como, pues güey, nada más vamos a ponerle literal el sellito y vamos a apoyarlo de donde fuera, pero no vamos a enfocarnos o no vamos a trabajar o a darle mucha fuerza de trabajo a este proyecto porque este güey está haciendo todo solo. Uh-huh, uh-huh. Entonces nos abrió otra ramita que pues nos beneficia, entonces vale con todo. O sea, yo digo que al final también depende un poquito de los objetivos de los labels, pero estos objetivos pueden cambiar si la oportunidad, si el proyecto que les llega les conviene, es ambicioso, les gusta y se pueden ver beneficiados. Y la persona que lo lidera como que creen en esa persona, porque al fin y al cabo es como los joint ventures confiando en los emprendedores, sí, güey. Emprendedores, exacto, gracias. Entonces es como confía más en la gente que en la idea por detrás, y la idea es muy buena y todo, pero pues marica, o sea, esta persona, entonces yo creo que va al punto que tú estás diciendo, que es lo de Guild for Association, que sí, o sea, una personalidad puede definir totalmente el proyecto, la indie o todo, o sea, absolutamente. Algunos perfiles, digamos, en ese sentido, ¿no? Que a ustedes les llame la atención, a que les parezcan súper innovadores y que han determinado la narrativa de un label en particular. Marilyn Manson. No, yo soy el pésimo con los nombres, güey. Pero me acuerdo que Marilyn Manson llegó a firmar con el sello, no sé con cuál sello, güey. Pero, o sea, imagínate llegar a firmar a ese cabrón con toda la imagen de anticristo en esa época. Fue una apuesta muy, o sea, muy arriesgada por parte del label. Porque, o sea, este güey vino a romper un poquito todo y a decir, hola, soy el anticristo, chinga tu madre. En un público súper conservador y toda la polémica que vino después, pero que al final eso como que a los ojos de la gente igual un poquito muy artsy, muy como acá chida y todo el pedo hipster en ese entonces. Fue como, la verga, estos güeyes están apostando por este pedo, y de ahí agarró como otro nicho de mercado, güey, aparte de no soltar el que ya tenía. Ya pasando, digamos, al tema de modelos de negocio y revenue streams, ¿no? Con una recesión económica latente y con tasas de inflación volubles, ¿no? Una de las áreas que más intriga a muchos profesionales es cómo estas disqueras independientes logran competir, nuevamente, uno a uno con las major labels en los charts más importantes a nivel mundial, en un contexto donde tal vez conseguir funding, ¿no? O optimizar recursos es un tema que genera mucha presión, ¿no? Entonces, en los últimos años vemos ejemplos resaltantes, ¿no? De ciertos independientes de reggaetón y de pop, ¿no? Disputando activamente estas posiciones. Entonces, creo que es importante discutir también qué ventajas o qué retos enfrentan, ¿no? Para lograr esto, ¿no? ¿Cuáles, digamos, desde su perspectiva, son las posibilidades de monetización que un independiente hoy tiene en contraste con una major label? Yo creo que es, o sea, lo primero que se debería hacer un independiente, un label independiente, es identificar cuál va a ser esta acción que le va a dar la mayor retorno de inversión en ese sentido, ¿no? Y de saber capitalizar y monetizar la música, priorizando el placement de la canción, del producto, en los lugares en donde más le va a redituar, por ejemplo. O sea, olvidar un poquito que el playlisting es el cáliz de fuego, el santo grial,
y enfocarse en construir la carrera artística un poquito que te pueda dar de comer en ciertos aspectos. No es o sea, hemos visto muchas veces a bastantes artistas que son millones de streams virales en TikTok, pero no te venden ni un boleto, ¿no? Y después tenemos el caso, me viene a la mente el caso Woz. Ese güey está charteando más o menos, ¿sabes? O sea, el güey no está como top 10, pero está como sonando, la gente lo conoce, y el vato te vende boletos. Ese güey llena, Argentina lo tiene, o sea, sold out. México también. Entonces el mercado de América Latina donde se presenta el güey te está vendiendo boletos. Otro carnal igual, o sea, el Nampa básico. Ese güey ahí va como bajita la mano, pero el perro te vende boletos igual, de esa manera, ¿no? No lo encuentras en un top 50 global. No lo encuentras en un top 50 México, creo, incluso. Pero el perro se presenta en el Pepsi Center y sold out. Toma, ya no hay boletos. Entonces, un poquito identificar qué es lo que la gente quiere de ti y cómo tú has manejado tu discurso creativo y tu carrera artística para poder aprender a monetizarlo, ¿no? Si eres un productor, un artista que simplemente no se quiere presentar en vivo, bueno, pues igual y no te bases en las DSPs o sea, tradicionales y vete a Bandcamp. Igual y ahí puedes encontrar un nicho que está dispuesto a pagar un poquito más. Es saber elegir bien la canasta. Sí, weón. Y además hay unos pensamientos que ya están rondando en la industria, y es que la época de los artistas superestrellas ya se está acabando, ¿sí? Y por toda la música que hay, por todo lo que significa, y por la forma en la que está diversificada la audiencia y la atención también de la gente que está escuchando música. Al nuevo presidente de Warner, él está diciendo que estamos más enfocados en este momento en tener artistas consistentes, porque representa y es mucho más importante eso que a veces a sus superestrellas. No estoy desmeritando, digamos, el trabajo de las superestrellas o tampoco, digamos, la importancia que tienen, no. Sino que hoy en día tener ese tipo de artistas es mucho más difícil, ¿sí? Que es imposible, sí. Exacto. Entonces, desde el lado de negocio, yo creo que las indies, y yo creo que lo hacen, o sea, se enfocan mucho en los nichos, es desarrollar esos nichos, es ver cómo uno puede empezar a generar cultura y empezar a generar esa gente que te va a seguir, y sí o sí, sin abusar de tu audiencia, monetizar de la mejor manera, tanto en merch, tanto en audio, tanto en live, tanto en todo, ¿sí? Aprender a darles valor y estar siempre alineados con ellos. Yo creo que eso es hoy en día lo más importante, y es lo que se viene. Sí, es la atención a la generar cultura, porque es algo que durante mucho tiempo, en esta época, y lo hablamos en el episodio pasado, se ha ignorado, ¿sí? Entonces, yo creo que en un momento eso va a ser lo que la audiencia va a empezar a apreciar cada vez más. Un poco como para ir terminando de darle vuelta, ¿no?, a todo este tema. Podríamos decir que el futuro del negocio sigue siendo los assignments, ¿no?, de un artista, de una independiente que va a pasar una major, ¿no?, y la adquisición de compañías pequeñas, ¿no?, por una major, o está mutando a un ecosistema donde las majors ya están aceptando progresivamente de ciertas compañías independientes dominen determinados mercados como hace muchos años atrás. Y a eso yo también le añadiría la cuestión del rol de las distribuidoras ofreciendo servicios 360, añadiéndolo como a la ecuación que acabas de plantear. Y entonces, siguiendo como un poquito esa línea de pensamiento, yo creo que sí se puede llegar a pensar que vamos a regresar un poquito a que las independientes van a tener el poderío remarcado en ciertos mercados. Las majors no van a desaparecer y las majors van a ser, o sea, como una herramienta más disponible para que el artista pueda decidir hacia dónde quiere dirigir su carrera y con qué beneficios y ofreciendo qué tipo de deal a los labels o al equipo de trabajo que se va encontrando. Entonces yo quisiera como pensar que la industria puede llegar a evolucionar, y creo que va a llegar a hacerlo, a que todo ronde y todo recaiga, la posibilidad de decisión recaiga en el artista completamente, o si no es en el artista completamente, como en su equipo cercano de management, para ellos poder determinar qué tipo de herramientas vayan a necesitar para poder cumplir su objetivo. Porque ya no solamente existe el camino de voy a lanzar mi música, que me firme un label, y ya que tenga mi label,
los voy a mandar a la verga después del contrato porque ya me hinché de dinero y voy a vivir yo mi propio label. Porque, o sea, ¿no? Que es ahorita un poquito lo que está pasando. Entonces yo siento que al final el hecho de tener la posibilidad de hacer tú tu propio catálogo y ser tú tu propio publishing label, manage todo, está la posibilidad de ir a firmar con un major, está la posibilidad de trabajar con una distribuidora completamente, nada más, y tú armar tu propio equipo de trabajo tipo outsourcing, está la posibilidad, o sea, hay un abanico. Entonces, la industria mutaría, quisiera pensar, en esto de el poder de decisión por parte del artista por primera vez un poquito, a comparación de lo que se ha visto en la industria históricamente. Sí, yo más que tal vez como que las independientes estén sobre las majors, veo que en un momento, y ya se está viendo, y era lo que estaban diciendo las distribuidoras, todo el trabajo o los servicios que puedan llegar a tener los artistas va a ser muy modular. Entonces, para ese lanzamiento nos vamos con esta distribuidora, si el caso nos asociamos con esta otra disquera para el tipo de promoción, nos asociamos con esta agencia de influencers y con esta de touring. Entonces, que se vuelva cada vez más modular la cosa. Un Frankenstein bien hijo de puta. Sí, exacto, exacto. De hecho, yo no sé qué pasó con esa idea, pero creo que la quemaron las grandes corporaciones. Fue que en un momento la gente estaba hablando sobre un celular que iba a ser modular. Entonces simplemente tú podías comprar, digamos, una cámara cada vez más hijo de puta o con una RAM tal y así, o sea, y donde tú querías, dependiendo de tu trabajo, a lo que te dedicas, podías armar tu celular muy hacia ti. Entonces nunca tenías que volver a comprar un nuevo celular, sino que nuevas partes. Entonces, era una idea bien cerda. No sé qué habrá pasado con eso, ¿verdad? No sé qué habrá pasado. Seguro pasó un lobby bien hijo de puta y la quemaron así con todo porque no era negocio para nadie, ¿verdad? ¿Cuál Frankenstein, güey? Pues, exacto. Igual yo creo acá. Entonces, de hecho, a mí me parece interesante la idea de que, retomando un poco lo que decía yo en un momento, la descentralización de las disqueras, en un momento, imagínate que ya para hacer un lanzamiento simplemente te asocies, yo qué sé, con Ibai. Dice, marica, lanzamiento acá por tu canal. Sí, entonces ya con eso llegas a millones de personas, a tu nicho, porque conoces tu nicho. Y entonces yo creo que dependiendo ya también del lanzamiento, listo, si nos vamos a ir para la gente joven, yo creo que nos vamos a ir por este tipo de canales, con este tipo de influencers y así. Entonces yo creo que se va a volver muy modular y si tanto disqueras como indies no se ponen atentas, el equipo de management y el artista va a decir como lo vamos a resolver por nosotros solos, porque hay un montón de otras empresas y agencias que también quieren hacer las cosas sencillas para los artistas, porque están entendiendo lo complicado que puede llegar a ser firmar con un artista, digamos, todas las condiciones que pueden llegar a pedir. Entonces ellos quieren facilitar y empoderar, que es en este momento como la cosa que está trending a los artistas. Ahora, eso invita más también a los artistas hoy en día, y espero que con toda la cuestión que está pasando de los catálogos, compra-y-venta catálogos, vean la importancia que tiene el catálogo, o sea, de hacer música bien hijo de puta para que en unos años tenga un valor, no para venderlo, sino para saberlo monetizar. Sí, porque probablemente más adelante va a haber otras formas de monetización importantes ante eso. Entonces yo creo que eso hace que los artistas con más veras mantengan esa independencia. O sea, si voy a hacer música, si bien, o sea, que impacte a la gente, que mueva a la gente, que mueva cultura, quiero tener un catálogo que en un momento me va a dar a mí un poder de negociación. Sí, entonces es lo que yo veo, que, digamos, se va a volver la cuestión aún más modular. La industria va a terminar siendo un señor papa de Toy Story, dices. Con los ojos furiosos, ¿no? De nariz el zapato, ¿verdad? Sí, el management es un changuito ahí adentro del... A ver, un poco como para cerrar, como para dar la conclusión, ¿no? Y despedir un poco el capítulo. Si pudieras mencionar solamente tres, o sea, tres factores, ¿no? ¿Cuáles son los elementos en común que reúnen las disqueras independientes más exitosas del mundo? Las que les pelean, sí, de uno a uno a los major labels en todos los charts. Marica, yo creo que unas tienen un gusto exquisito por el arte, pero de una manera holística. Sí, o sea, tanto en lo visual como lo auditivo, como lo que representa, o sea, en todo. O sea, eso tienen, mira toda la gama se me olvidó cómo se llaman, Rough Trade, 4AD,
Excel. Bueno, ellos tienen un nombre que se me olvidó ahorita, se me escapó. O sea, tienen un gusto muy particular por el arte, ¿sí? Y tanto también como en la gente, como con la gente que se asocian y cómo expresan el arte. A mí sí me hace que es espectacular, o sea, y llama mucho la atención. Entonces se vuelven puntos de referencia para arte en general. Yo creo que visión, o sea, las indies que tienen una visión que saben qué tipo de artistas quieren firmar y hacia dónde quieren llevar a estos artistas, es como, o sea, es un must have si quieres tener éxito como indie, ¿no? O sea, el hecho de apostarle a alguna cosa y después hacer cultura y saber explotarlo y después saber capitalizarlo y después de ahí ir abriendo puertas, es el caminito un poquito que debe seguir el indie, porque si no, si firmas a cualquier cabrón, pues así, híjole, va a estar muy difícil, ¿no? Si no tienes una visión muy clara hacia dónde quieres ir. Te vas a nortear, literal, y no vas a saber dónde estás y la brújula te va a llevar a un lado que ojalá tengas suerte y no valga madre y todo. Otra que yo también creo que es una conexión muy fuerte con la audiencia, o por lo menos localmente, ¿sí? Que de alguna u otra manera lo terminan como encontrando, por ejemplo, por así decirlo, Cojo firma a Luis vibra con X cantidad de gente, con este tipo de gente, y de alguna u otra manera, listo, eso nos empieza a servir y empiezo a encontrar gente muy parecida que está, yo qué sé, en México y que está en Perú y que está en otros lados, y de la misma manera, adaptándolo, empiezo a encontrar ese tipo de cosas porque ya conozco mi audiencia desde acá. Entonces hay una conexión entre porque a veces incluso la gente está siguiendo, bueno, no sé qué tanto porque uno es bien ñoño, pero hay gente que sigue a la disquera. Entonces cualquier cosa que ellos saquen, de una, o sea, escuchémoslo, ¿sí? Entonces, yo creo que es eso, o sea, una conexión muy fuerte con la audiencia, tanto en lo que quieren como en anticipar un poquito lo que les pueda no llegar a gustar, y hacer esa conexión con el arte. Entonces, todo se vuelve como un círculo de sinergias que la gente termina apreciando e incluso la misma gente también termina en un momento aportando a lo que está haciendo la disquera. Vamos así como ping pong, güey. Yo creo que igual otra es el equipo de trabajo de la disquera. Al final, que es gente que, o sea, tiene muchas veces harta experiencia en ya trabajar en todos los pinches majors, distribución, un chingo de roles que después dicen, ya, la verga, voy a abrir yo mi propio pedo. Y lo abren y empiezan a tener gente trabajando. Y lo chido de la indie es que todos están como dice Jorge, compaginados entre sí y repito, con la misma visión. Y vemos ejemplos como Cooking Vinyl, ¿no? Apostándole a un sonido de Mena super cañón y apostando por la Palestinian Music Export. O sea, es un mercado un poquito hasta cierto punto desatendido hoy en día por el mainstream. Y completamente desatendido. También. Exacto. Y el equipo de trabajo detrás de ellos, o sea, todos ellos están como, o sea, reme y dándole. Y porque es mucho más palpable que tu trabajo se ve reflejado en los resultados finales de cada lanzamiento, de cada artista, de cada proyecto, cada canción, a comparación de un major que a veces es como, o sea, termina siendo un número más en todo el universo que abarca trabajar o estar involucrado en un major label, sin desmeditarlo obviamente, pero igual un poco ese sentido de pertenecer a algo, trabajar en equipo y la experiencia y la facilidad y la creatividad que te permite el hecho de estar en un indie label con gente pues súper creativa igual y súper así como, o sea, chingona al final de cuentas. Es también yo creo que otra. Sí, se generan cosas interesantes, incluso terminan haciendo cosas que para ellos mismos terminan teniendo sentido. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, hay una disquera que se llama Touching Base, que es de Londres. Entonces empezó como manes, un grupo de gente haciendo fiestas, pero como de electrónica bien bacana, pero luego terminaron evolucionando a hacer una disquera, sacando ciertos artistas, y luego terminaron haciendo como un tipo de colectivo, y cada vez que hacen un lanzamiento de Touching Base, lo que hacen es varios como DJs que han tocado en Londres con ellos, terminan haciendo canciones para hacer un álbum en general que se va a llamar Touching Base. Entonces en ese momento, digamos, acabaron de sacar su último lanzamiento y es eso. Entonces
tienen esa conexión con la gente. Cada vez que van a sacar algo, tienen un montón de gente que la va a terminar escuchando. Entonces, ese tipo de cosas que termina llamando la atención que yo creo que hace muy diferente a lo que una disquera no tiene. Y es algo muy atractivo para la disquera y es por eso que han sucedido un montón de adquisiciones durante mucho tiempo. Y otro ejemplo súper cercano que yo tengo igual son esos chavos en Barcelona con todo el movimiento de la música afro, que empezaron como un club donde estaban trayendo DJs afros, africanos, toda esta movida, el Voodoo Club. Y después empezaron a hacer demasiada escena en Barcelona, demasiada escena. Sold outs en el venue, todo el tiempo fiestas, DJs cada vez de un calibre mucho más alto. Y platicando con ellos me decían que para ellos hacía mucho sentido abrir la agencia de management, porque ya estaban teniendo muchos artistas que pues estaban teniendo una puerta a un mercado internacional, porque Barcelona es creo que la ciudad más internacional de España, en el corazón de la ciudad, en un país europeo, occidental, que dijeron, bueno, vamos a empezar a hacerlo, y empezaron a firmar gente. Después, poquito a poquito se fue dando como un efecto dominó, colaboración con Boiler Room para presentar a sus artistas. Entonces, creciendo este aspecto, ¿no? Es un poquito como un ejemplo súper palpable que se tiene de cómo el hecho de que la gente comparte una misión, una pasión, suma y suma harto conforme vamos todos Exacto, empujando terminan al mismo amplificando lado. lo que ya están haciendo bien con cualquier otro tipo de asociaciones que hagan. Sí, completamente. Ya dijimos 2, 3, 4, 5. Sí, ¿Cuántas ya quieres, hicimos como Carlos? 7, no, mentira, Dime. son como 5, creo. Bueno, y en lo personal creo que definitivamente estamos en una época, ¿no? Como lo veíamos en el capítulo anterior, donde sí hay muchos más releases, pero como decía Ted Goya, aquellos releases no necesariamente tienen un impacto cultural efectivo, ¿no? Y creo que quienes terminan haciendo, o quienes terminan logrando, ¿no? Aquel impacto, en la gran mayoría de los casos vienen de empresas independientes, son artistas que ni siquiera están firmados, ¿no? Y Chef Gordo mencionaba de que había 3 formas de generar una revolución, de generar un impacto cultural, que se logra a través de la violencia, a través del sexo y a través de la rebelión. Y son pocas las figuras que vemos en los majors que tienen ese factor, ¿no? O sea, yo me puedo pensar tal vez en Rosalía, en Malamente, y tiene esos 3 factores, y mucha gente puede disputar que, si bien es cierto, artísticamente es una joya ese disco, tal vez tiene cosas que, digamos, que uno no esperaría en un artista mainstream, ¿no? En esa época Rosalía no era un artista mainstream, pero que definitivamente marcan o dejan una pauta, ¿no? Sobre la cual se construye un proyecto mucho más sólido. Y con ese pensamiento quiero despedir el capítulo. En verdad, muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas. Esperamos dar a ustedes muy pronto sobre lo que opinan sobre el capítulo y, bueno, seguir sirviéndonos de la mejor forma. Chao, muchachos. Disfruten más cositas. Hey, si ya llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el capítulo, si te gusta el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos, colegas. Esa es la mejor manera y la manera más orgánica de que sigamos creciendo esta comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, YouTube como 8000 kilómetros podcast, y cualquier comentario, duda, sugerencia para mejorar el podcast es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.